¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los saduceos? ¿Quiénes los esenios? Hoy vamos a hablar sobre los diferentes grupos que componían la sociedad israelita en tiempos de Jesús. Pero antes debemos conocer el contexto histórico del Israel de esa época. Hacia el 530 a.C., bajo el reinado de Ciro el Grande, los persas dominaban un imperio que se extendía desde la India hasta el Mediterráneo, incluyendo Babilonia, donde los israelitas permanecían desterrados. Ya que los persas eran tolerantes en materia religiosa, permitieron el regreso de los israelitas a Judea, y la restauración del Templo de Jerusalén en el año 515 a.C. Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistó el imperio persa en el año 331 a.C., y por lo tanto, los judíos pasaron a ser súbditos de los griegos. A la muerte de Alejandro, el reino se dividió entre sus generales, y los griegos seleucidas fueron los nuevos amos de los israelitas. A diferencia de la libertad religiosa que gozaron los judíos bajo el dominio persa, con los griegos no fue igual, ya que estos intentaron imponer la forma de vida griega, sus instituciones, su lengua, sus ideas y su religión. Los judíos estaban divididos frente al helenismo, por una parte los que aceptaban la influencia recibida, y por otro lado los que tenían un fuerte rechazo a la influencia helénica. Las familias más acomodadas y en las zonas urbanas recibieron con mayor agrado la cultura griega. El grueso de la población mantenía su identidad con la tradición y los valores del judaísmo. Solamente se requería una chispa para que iniciara el enfrentamiento entre helenismo y judaísmo. La chispa que incendió el nacionalismo judío fue la colocación de una estatua de Zeus, a un lado del altar del templo, donde le sacrificaban cerdos, que eran animales impuros para los judíos. Así, en el año 166 a.C., liderados por el sacerdote Matatías, sus 5 hijos, llamados los Macabeos, y un grupo religioso tradicional conocido como los Hasidim, que significa piadosos, enfrentaron a los griegos en forma de guerrillas desde las colinas de Judea. En el año 164 a.C. los Macabeos capturaron Jerusalén, purificaron el templo y restituyeron el culto. Los Macabeos se adjudicaron el cargo de rey, iniciando la dinastía de los Asmoneos, y también el cargo de sumo sacerdote, lo que causó inconformidad entre los Hasidim, ya que pensaban que no tenían derecho a ninguno de los dos. El reino asmoneo combinó las instituciones y maneras judías y griegas, lo que causaría muchos conflictos. No quiere decir esto que los asmoneos renegaran del judaísmo, sino que adaptaron la ley mosaica a las circunstancias del momento. De esta forma, continuó la disputa entre los judíos más píos y ortodoxos, los Hasidim, y los menos píos y helenizantes, llamados saduceos. Los asmoneos y los saduceos acapararon los cargos religiosos y civiles, en detrimento del poder sacerdotal. Los Hasidim, que habían apoyado la rebelión macabea, se opusieron a los asmoneos, ya que los consideraron traidores a la causa de Dios. Mientras que los saduceos, por conveniencia económica y política, dieron su apoyo a los asmoneos. En el año 63 a.C., los romanos, que habían conquistado el reino seleucida, tomaron control de Judea, pero manteniendo en el poder a los asmoneos. Así fue, hasta el año 37 a.C. cuando impone como rey vasallo de Roma a Herodes el Grande, que no era judío sino de origen idumeo. En la Judea de tiempos de Jesús, bajo el dominio romano, la influencia de la cultura griega se mantuvo. Ya no había Hasidim, sin embargo este movimiento fue la inspiración de varios grupos religiosos que se oponían a la influencia greco-romana. En el tiempo de Jesús, el grupo social más influyente en Israel fue el de los saduceos. Su nombre viene de Sadoc, antiguo sacerdote de la época de David, por lo tanto, ellos se reconocen a sí mismos como verdaderos herederos del sacerdocio de Jerusalén. Representaban el ala rica, liberal, aristocrática y secularizada del judaísmo. Despreciaban al pueblo, de quien se alejaban sistemáticamente. Era el grupo que dominaba el Sanedrín,
de tal forma que desde el inicio de la época romana todos los sumos sacerdotes fueron saduceos. Políticamente eran oportunistas. Preferían acomodarse al poder extranjero con tal de no comprometer su posición. Llevaban una conducta más libre y mundana que los fariseos, y adoptaban más fácilmente la cultura griega y romana. Religiosamente, eran conservadores, solo aceptaban los libros del Pentateuco. Desconfiaban del mensaje de los profetas y de los otros escritos. Para ellos, Dios premia con prosperidad material, aquí en la tierra al que es bueno. Por eso no aceptaban la resurrección, tampoco creían en los ángeles ni en los espíritus. Para los saduceos no había expectativa mesiánica. El siguiente grupo es el de los fariseos. Los fariseos surgieron del movimiento de los Hasidim. Su nombre significa separados, aunque no se sabe si se refiere a separados de los macabeos, del pecado, o de los Hasidim. En tiempo de Jesús, se calcula que había unos 6.000 fariseos dispersos por toda la región. En general eran gente de pueblo, con un rigor extremo en la observancia de la ley. Se dedicaban al estudio de las Escrituras. A diferencia de los saduceos, los fariseos eran laicos. Su fuerza provenía de que se mezclaban con el pueblo y tenían gran influencia en la gente. Teóricamente no se meten en política, sin embargo, en la práctica, tienen un gran poder político, por su importante presencia en el Sanedrín, y por su enorme autoridad ante el pueblo. Junto a la ley escrita, llamada Torá, o Pentateuco, los fariseos fueron recopilando una serie de tradiciones y modos de cumplir las prescripciones de la ley. Según sus convicciones, esa Torá oral fue entregada junto con la Torá escrita a Moisés en el Sinaí, y tenían el mismo valor. Preocupados por cumplir al pie de la letra la ley escrita y su interpretación conservada oralmente, establecieron 248 preceptos y 365 prohibiciones, que tenían la misma obligatoriedad que la ley, y que regulaban todas las acciones de la vida cotidiana. Los fariseos creían en la venida del Mesías y en el establecimiento de su reino. Afirmaban que solo los judíos se pueden salvar, pues solamente a Israel fue dada la ley, por lo tanto no hay esperanza para los gentiles. Los fariseos practicaban el ayuno 2 días a la semana, a pesar de que el ayuno era obligatorio solamente el día de la expiación. Recomendaban amar al Señor con toda su vida y amar al prójimo con singular corazón. Los fariseos creían en la resurrección, en la inmortalidad, en los ángeles, y en la providencia. Otro grupo fue el de los celotes. Su nombre viene de una palabra griega que significa sentirse celoso. Básicamente, coincidían con los fariseos en su celo religioso, pero su religiosidad los llevaba a la militancia política, e incluso a la violencia. Los celotes utilizaban la violencia para implantar el reino de Dios, y liberar al pueblo de los enemigos extranjeros. Se sentían continuadores de la rebelión de los macabeos, cuando lograron la transitoria independencia de Judea. El Nuevo Testamento nos señala que Simón, uno de los apóstoles, era celote. Toca ahora hablar de los esenios. Su nombre es un término griego que significa piadosos. Son una secta formada por laicos y sacerdotes que, considerando impuro el culto del templo de Jerusalén, se retiraron al desierto a llevar una vida monacal alejados del mundo. Aparentemente esta secta fue fundada hacia el año 150 a.C., cuando los reyes asmoneos usurparon el culto del templo y el sumo sacerdocio. Entonces un grupo de sacerdotes y laicos se retiran al desierto a vivir el judaísmo al margen del templo. Los esenios pensaban que todos se habían desviado del verdadero judaísmo menos ellos, ya que se sentían los puros. Su observancia de la ley era escrupulosa y rígida, y su vida era ascética y monacal. Tal vez el rasgo más sobresaliente de su religiosidad sea su convicción de alejarse del mundo para alcanzar la santidad.
Los esenios se sentían el ejército sagrado de Dios, que algún día sería restituido al frente del culto del templo. Pero lejos de luchar por esa causa, esperaban el día en que Yahvé los restituyera. Los evangelios nunca hablan explícitamente de los esenios. Su importancia deriva de las conjeturas que se hacen acerca de la posibilidad de que Juan el Bautista haya estado algún tiempo con ellos. Existían otros grupos dentro de la sociedad judía de aquel tiempo que estaban marginados por razones culturales. Los samaritanos eran judíos mezclados con colonos mesopotámicos, traídos en el año 721 a.C. por los asirios. Se consideraban a sí mismos como los legítimos herederos del antiguo reino de Israel, tras la división del reino en dos, Israel al norte y Judá al sur. Solo aceptaban el Pentateuco. Tampoco frecuentaban el templo de Jerusalén. Para ellos, el único lugar legítimo de culto era el monte Garizim, localizado cerca de Siquem. Esperaban el Mesías, un nuevo Moisés que revelaría la verdad y pondría orden al final de los tiempos. Los samaritanos eran considerados como una raza impura por los judíos, por eso los despreciaban. Los samaritanos aparecen en el Evangelio cuando Jesús se encontró con una samaritana cerca de Sicar en Juan 4:9, y en la parábola del buen samaritano en Lucas 10 del 29 al 37. Los publicanos son aquellas personas que cobraban los impuestos para los romanos. El gobierno romano no cobraba directamente los impuestos, sino que remataba el derecho de cobrarlos dentro de una ciudad o territorio. El agente contratado, normalmente judío, cobraba lo suficiente para obtener una buena ganancia. Por ello, eran sumamente detestados y excluidos de la sociedad judía, ya que eran considerados lacayos de los romanos y traidores de Israel. En el Evangelio, el apóstol Mateo era publicano, y Zaqueo, con quien Jesús fue comer a su casa, también lo era. La mujer tenía una posición subordinada al hombre, y sus derechos estaban disminuidos ante la ley. Debía sujetarse a la autoridad paterna hasta que contraía matrimonio, momento en que pasaba a ser propiedad del esposo. Un esposo puede divorciarse de su esposa si así lo desea, pero una esposa no puede divorciarse de su esposo sin su consentimiento. Cuando una mujer sale de su casa debe llevar el rostro cubierto. Las mujeres dependían económicamente de los hombres. Las mujeres generalmente no poseían propiedades excepto en el caso de heredar de un padre que no tenía hijos. Las mujeres debían pasar en público inadvertidas. Las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer casada e incluso saludarla. Su formación se limitaba al aprendizaje de los trabajos domésticos. La mujer no tenía derecho a prestar testimonio. El nacimiento de un varón era motivo de alegría, mientras que el nacimiento de una hija era frecuentemente acompañado de indiferencia, incluso de tristeza. En tiempos de Jesús, la ceguera, los defectos físicos y especialmente la lepra eran consideradas enfermedades impuras, y por lo mismo, producto de una maldición divina. Un judío piadoso podía ayudar al enfermo, pero no compadecerse de él, pues su enfermedad era testimonio de un Dios castigador que ejercía su poder. Incluso quien tocara a un enfermo resultaría luego incapaz de dirigirse a Dios en la oración. En razón de ello, se les prohibía entrar en las ciudades, obligándolos a mendigar en las puertas de la ciudad. Los gentiles eran los que no eran judíos. Eran rechazados por la comunidad, por ser fuente de contaminación y un peligro religioso. Su salvación era inaceptable para los judíos piadosos, que creían que la salvación era solo para ellos por ser parte del pueblo elegido. Como vemos, la sociedad judía de tiempos de Jesús estaba dividida en muchos grupos, muchas veces irreconciliables entre sí. El hacer llegar el Evangelio a todos ellos fue un desafío para la naciente Iglesia. Muchas gracias.